Bajío Talks, en colaboración con Naturgy. Esto es Bajío Talks, en colaboración con Naturgy, el espacio donde líderes, empresarios y visionarios comparten experiencias que están transformando al Bajío y a México. Una iniciativa de Genera Soft Landing, con el respaldo de Naturgy. Bajío Talks, en colaboración con Naturgy. Ideas que mueven industrias. Muy buenas tardes, querido auditorio, buenos días. Probablemente en el momento en el que nos veamos, siempre es un gusto saludarles en esta nueva emisión de Bajío Talks. Es nuestro episodio número 1 y estamos muy orgullosos de en esta ocasión recibir a señor Marek Meister, quien es el director de finanzas de FINIA para Norteamérica y además es el presidente del clúster automotriz de San Luis Potosí. Marek, bienvenido. Muchísimas gracias, Fermín. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar aquí en tu primer episodio del podcast. Exacto, es un gusto recibirte y que seas tú con quien arranquemos esta serie de podcasts. Adelante, ¿qué quieres saber? Marek, pues platícanos cuál ha sido la trayectoria de Marek Meister, dónde se dieron sus inicios, en alguna ocasión has platicado de tu tierra natal de Hamburgo. Cada que te escucho hablar de Hamburgo te veo una sonrisa dibujada en la cara y eso me alegra a mí también. Platícanos de este background. ¿Quién es Marek Meister? Bueno, yo nací en Alemania, en un pequeño pueblo cerca de Hamburgo, que es la segunda ciudad más importante en Alemania, muy al norte, cerca de un pueblo entre dos mares. Es una chulada estar aquí. Si alguien quiere hacer vacaciones en Alemania, Berlín, Múnich está bien, Hamburgo, definitivamente la mejor parte. Estudié economía, entonces soy economista. Terminé en 1998 y de ahí estaba trabajando 13 años en la industria de logística. Entonces yo estaba responsable para las finanzas principalmente y sistemas para grandes empresas como Geodis o DB Schenker. Posteriormente ya llevo también 13 años en la industria automotriz, en cual estaba trabajando como CFO para Continental Tires en México y posteriormente me cambié a BorgWarner y de BorgWarner hizo un spin-off dividiendo la empresa entre dos, que una parte que sigue desarrollando tecnologías de combustión, lo llamaron FINIA, y una segunda parte que está dedicada a la electrificación de la movilidad con BorgWarner. Entonces, en total ya llevo 24 años cumplidos aquí en México y siempre me ha dado mucho gusto que el presidente municipal me llamó en algunas juntas ya el mexicano más potosino que hay en esta tierra. No, el alemán más potosino, perdón. Excelente. Créanme que para nosotros es un orgullo que tú, viniendo de fuera, te guste tanto nuestro país y sobre todo nuestro estado. Para nosotros es un gran placer escucharte decir eso. Querido Marek, platícanos un poco sobre el liderazgo de FINIA en Norteamérica. ¿Qué nos ha llevado a ser una empresa tan importante? ¿Cuáles han sido los milestones de FINIA como empresa? ¿Dónde nace? ¿Qué los trajo a México? ¿Cuál es su mercado objetivo? FINIA tiene, como comentaba, soluciones para la combustión, principalmente por una parte de sistemas de gasolina, fuel injections, fuel canisters, todo lo que tiene que ver con transporte, y por otro lado con marchas y alternadores que producimos aquí en México. La razón por cual FINIA o las empresas anteriores como BorgWarner estaban invirtiendo en México es finalmente su ubicación privilegiada, es que en México hay mucho personal calificado. México es un país muy importante para la industria automotriz y por ende hay muchas personas que ya están acostumbrados para trabajar con la industria automotriz porque es un ritmo muy diferente. Y obviamente por parte del NAFTA Agreement, que es
antecesor de TMEC, en cual finalmente se acordó que va a haber un libre transporte de mercancías entre México, Canadá y Estados Unidos. Esas fueron las razones por cuales las empresas como Finia estamos invirtiendo en México para buscar un crecimiento para poder atender a los mercados de América del Norte, Centro y Sur. Está bien. Excelente. Volteando a ver una de tus principales también funciones ahora que eres parte de todo el ecosistema industrial de forma local y sobre todo dentro de tu función en la industria automotriz, ¿qué es lo que te llevó a ser el presidente del clúster automotriz? Que voy a cambiar mi cachucha de Finia y voy a ponerme la cachucha del presidente del clúster automotriz. El clúster automotriz de San Luis Potosí, nosotros somos una organización civil, sin lucro, sin fines de lucro, y estamos representando más de 100 empresas aquí en San Luis Potosí, cuales están dedicados para la industria automotriz. Bien. Entonces tenemos las dos OEMs con BMW y GM, casi todos los Tier 1, muchos Tier 2 y después algunos Tier 3, Tier 4 y finalmente hay hasta Tier N, entonces quiere decir proveedores de proveedores de proveedores. En cuanto me preguntaron y cuando me eligieron para ser presidente del clúster, esto fue justamente en los tiempos más difíciles, que fue en 2020 y la elección fue en febrero de 2021. Era un tema muy crítico todavía. En pleno COVID, en pleno homeschooling, home office, producción reducida, hasta antes de la crisis de los semiconductores. Bien. Entonces ahí fue un asunto muy crítico, porque en este entonces también el clúster dependía mucho de recursos públicos, porque se inició finalmente en 2016, llegó la crisis y se recortaron también los apoyos, y las empresas en sí también estaban dudando qué hacer. Si en tiempos de crisis podemos formar parte del clúster o no. Entonces buscaron un cambio de la dirección, entonces lo tomaron entonces y sí podemos comprobar que es muy importante para la industria automotriz tener una representación, tener la oportunidad de cerrar las filas, trabajar en conjunto justamente en temas críticos como en este de COVID, después semiconductores, después la crisis del transporte, cuando subieron hasta hoy en día a la crisis que tenemos por parte de las tarifas en Estados Unidos. Entonces, realmente tener la unidad, tener nuestros comités, tener la oportunidad de intercambiar mejores prácticas y hacer frente hacia el gobierno o a la universidad cuando se necesita, realmente es un gran beneficio para la industria aquí en San Luis Potosí. ¿Cómo ves tú el papel del clúster automotriz aquí en San Luis Potosí versus cómo se agrupan los empresarios en tu país natal? ¿Cuáles son las principales diferencias que tú percibes con esta visión internacional que obviamente tienes y cuáles son las áreas en las que tú crees que todavía a nuestro país le hace falta trabajar para tener mejores oportunidades? México es un país que destaca por su federalismo, quiere decir, cada estado tiene muchas competencias y cada estado finalmente es un jugador muy importante para poder atraer inversión o no hacerlo. Claro. Por ende, aquí en Clúster Automotriz o nuestra organización en México, somos 13 clústeres en 13 estados, cuales están teniendo una participación grande en la industria automotriz. Y el enfoque de cada clúster es estatal. Mientras en Alemania, los grupos de interés de la industria automotriz actúan más a la manera federal, porque es más decisión del gobierno federal de tomar las decisiones. Entonces aquí en el clúster tenemos una muy buena conexión con el gobierno, tanto con los gobiernos municipales como el estatal. Tenemos muy buena comunicación con las empresas de servicio en San Luis Potosí. Tenemos una muy buena actitud para atraer inversión y muy buena actitud para
a atraer inversiones para empresas que ya existen aquí, para que sean proveedores para la industria automotriz. Entonces, realmente el campo de acción está en San Luis Potosí y esto nos da una fuerza muy particular porque tenemos un enfoque muy claro. Excelente. Querido Marek, ¿qué tipo o cuáles son los logros más recientes que el clúster automotriz ha tenido en los últimos años? ¿Qué crees tú que sea el principal hito que se ha alcanzado en años recientes en el clúster? Llámese, entonces, ¿por qué no decirlo? El arranque de nuevos proyectos con alguna de las armadoras ya establecidas o algún hito que tú consideres que ha marcado una diferencia recientemente. Te pregunto esto porque una parte muy importante de nuestro programa tiene que ver con acercar este tipo de información a la mayor parte de todos los habitantes en la región Bajío, porque a pesar de que estamos aquí, a pesar de que vivimos el día a día, después no nos enteramos de la grandeza que hay y de las grandes empresas que operan y cómo operan y los logros que se han dado recientemente. Entonces es muy importante dar a conocer este tipo de logros recientes. Vamos de lo grande a lo pequeño. Entonces, de lo grande es lo que ve la gente y esa es mucho nuestra relación hacia afuera. Hoy en día somos un punto de referencia para empresas que quieren invertir en San Luis Potosí. Entonces, hasta el gobierno, hasta la Secretaría de Desarrollo Económico, cuando llega una empresa de la industria automotriz y está averiguando si va a invertir en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Nicaragua o en Nuevo León o en Sinaloa, pueden decir, con todo orgullo, tenemos un clúster automotriz que nos ayuda, nos presentan y ahí fungimos como un grano adicional de arena para hacer este lugar atractivo, porque ya saben que tienen una representación. Y mucho para empresas que no conocen San Luis Potosí, que no tienen ninguna conexión, nosotros como clúster podemos apoyar. Entonces sí somos un plus para ser más atractivo en San Luis Potosí. Para las empresas que ya estamos aquí, hoy en día, y lo digo con cierto orgullo, el programa actual, por ejemplo, en educación, quiere decir que son programas en cuales los estudiantes pasan ciertos meses en la universidad estudiando teoría y después casi al mismo tiempo en la planta aplicando la teoría, agregando su conocimiento, su curiosidad en proyectos y ayudar a las empresas. Es un acercamiento que viene mucho de Alemania hasta hoy. Son programas que en Alemania tienen mucho tiempo de desarrollarse, en los estudiantes de nivel medio superior ya tienen la oportunidad de recibir capacitación en aulas y otra parte de la capacitación ya es directamente en algunos centros de trabajo, ¿no? Desde las 80s, para decirlo. Entonces, tengo amigos de mi generación, y digo 80s, que hicieron en alemán es el Hamburger Modell, que es el modelo de Hamburgo, que es de donde soy, que lo hicieron con mucho éxito y llegaron a algunas posiciones muy marcadas en empresas internacionales en este tipo de educación. Mientras hace 15 años aquí fue algo, sí, queremos hacerlo, a ver, creo que hoy todas las universidades principales están ofreciendo y es mucho porque estamos intermediando entre las empresas y las universidades para que se ofrezca en educación lo que la industria necesita. Y esta necesidad es variable. Tenemos cambios en tecnologías, tenemos cambios en requerimientos que requieren otro tipo de educación. Y con nosotros podemos comunicar directamente con las universidades y establecer lo que significa eso. Otro es un ganar, ganar, ganar. Ganan las universidades, gana la industria y definitivamente ganan la gente de San Luis Potosí porque tienen la oportunidad de ser calificados para los trabajos bien pagados. Nuestro siguiente pregunta tiene que ver con qué está haciendo el clúster en torno a los cambios, la digitalización, la electromovilidad, pero antes de pasar a ese tema, me gusta que hablas de Alemania como un lugar donde se implementó ese esquema
y que ya ha tenido beneficios tangibles. ¿Qué beneficios insisto, antes de movernos a nuestra siguiente pregunta, qué beneficios en términos de movilidad social, de crecimiento de las personas, en términos, en beneficios para sus familias, ves que estos programas, le ofrezcan al grueso de la población? Que esa es una parte muy interesante porque definitivamente en la llegada de una gran empresa o de algunas de las empresas transnacionales, pues obviamente hay un incremento del patrimonio de las personas con este tipo de sistemas educativos. ¿Qué beneficios ves para todo el resto de la población? Voy a regresar el reloj unas décadas. Yo llegaba las primeras veces a México en los años 90. Y cuando estaba hablando con la empresa que estaba, con recursos humanos, el clásico fue, nosotros contratamos solamente de estas 3 universidades. Okay. Estas son las personas que van a tener una oportunidad. Yo he preguntado, ¿por qué no de las otras? Hasta la UNAM tiene una muy buena reputación. Hay que distinguir. Con la llegada fuerte de la industria automotriz en los años, los requerimientos, es decir, la demanda subió muchísimo, se emplea más gente, entonces hay más igualdad de chances. Y ahora con el sistema dual, esto realmente es algo que abre la puerta por completo, porque como empresa no solamente dependes de un currículum y para ver si viene de una universidad de prestigio, sino ya conoces a la persona porque ya ha trabajado a lo mejor 3 años, 4 meses al año contigo. Quiere decir, tanto para la empresa, por conocer a la persona, como para la persona, para poder demostrar su capacidad. Así la empresa crea muchísima más igualdad en las oportunidades para las gentes. Y con esto, si hablamos de la parte social, creo que se puede romper un poco este esquema de las diferentes capas sociales que hay en México. Realmente hay más oportunidades para la gente llegar a un buen trabajo y dentro del trabajo luchar y buscar subir, porque prácticamente no hay limitaciones para la gente. Excelente. Y ahora sí, pasando al tema de futuro cercano, ¿cuál es el papel del clúster? ¿Cómo ves tú que se está moviendo la industria automotriz, tus agremiados dentro del clúster hacia la digitalización, hacia la electromovilidad? ¿Qué prevés tú que nos espera un poco jugando con la bola de cristal en años próximos? Electromovilidad y bola de cristal, creo que son 2 temas que realmente están muy unidos. Si nos acordamos hace 5 años, por ejemplo, las reglas estaban muy claras. El gobierno en Estados Unidos estaba apoyando la electromovilidad con apoyos, con incentivos fiscales. Europa dijo que hasta el 2030 ya no van a vender más motores de combustión. Y China, cual es el mercado automotriz más grande del mundo, tiene claramente la dirección a la electromovilidad. Hoy, 6 años después, el panorama es diferente. Resulta que, por un lado, la política en Estados Unidos cambió dramáticamente. No hay más apoyos, no hay más subsidios y las ventas de coches eléctricos en Estados Unidos están muy bajas. En Europa van a ver el próximo año si van a prorrogar la parte del final de la combustión y pintan mucho que lo van a pasar otros 5, 6 o 10 años. Sí hay nuevas baterías con más alcance, pero están todos todavía en el estado en el laboratorio, no hay producción en serie. Entonces, entre producción en serie y después producción masiva, pueden pasar otros 10, 15 años. Está muy largo este tema. Y el otro tema es la comodidad de los hechos. El tema de los cargadores, ¿no? Por ejemplo, las estaciones de carga, la facilidad de recargar llenando tu tanque de gasolina versus tener que buscar un... Te pregunto, ¿para qué? ¿Cuál podría ser el incentivo para fomentar la electromovilidad en México?
Bueno, definitivamente las emisiones ha sido una parte fundamental sobre la que se ha montado la idea de la movilidad, ¿no? Sin embargo, países desarrollados como propiamente Alemania han tenido complicaciones muy importantes en torno a resolver los puntos de carga, los trayectorios de largas distancias, largos itinerarios, ¿no? Lo comentas muy bien. ¿Qué más son las emisiones? Para que un automóvil eléctrico no genere emisiones, necesita electricidad verde, quiere decir de una fuente que no genera emisiones. Claro. Si cargas hoy en día tu coche eléctrico en tu cochera y piensas que es algo bien para el medio ambiente, te digo, lo opuesto es el caso. Porque lo que hace es, aquí en San Luis Potosí, jalar electricidad desde la termoeléctrica en vía de leyes, con todas las deficiencias de la red, con toda la energía que se pierde, para cargarlo en tu cochera, y mueves un coche que pesa 80% más que un coche de combustión, con menos eficiencia energética. Entonces, emisiones no es el tema, no va. Y también si vemos la diferencia entre justamente acabo de regresar de una plática de transporte de carga, voy a cambiar un poco, ahí comentaron que un camión que cumple con la norma Euro 3 de emisiones, que es del año 2000, de cuales está la mayoría todavía aquí en México, contra un camión nuevo que cumple con la norma Euro 6, las emisiones bajan un 90%. Entonces, si queremos trabajar en bajar emisiones, tenemos que crear incentivos para que la flota de autos y de camiones se renueve para que estén circulando coches que tengan bajas emisiones. Cambiar la electricidad solamente funciona una vez cuando tienes un sistema de energía verde que soporta y B, una red de cargas de estación. Yo te aseguro, si San Luis Potosí de hoy a mañana cambia cada segundo coche eléctrico y empiezan a enchufarlos toda la noche, se va a caer la red. Entonces, no hay la infraestructura para el cambio eléctrico en México y vemos que en Estados Unidos tampoco lo están promoviendo. Bueno, seguramente tú tienes mayor conocimiento y obviamente por llevar ya un buen tiempo en la industria automotriz. También se habla que las propias baterías de los coches eléctricos son más difíciles de lograr que en su momento se reintegren al medio ambiente, ¿no? Entonces, por ese otro lado también hay es un tema en términos de emisiones, tanto para fabricarlas en su momento como para disponer al final de la vida de estas baterías y lograr que se reintegren al medio ambiente. Tal cual, pero esto no significa que la electrificación es un callejón sin salida. Como comentaba, hay cambios muy interesantes en las tecnologías, hay cambios también en la producción. Por ejemplo, un coche eléctrico hace 10 años costaba como 70% más que un coche de combustión hoy en día. Hoy estamos hablando de un 15-20%. Y también se estima si las producciones masivas están corriendo, se va a bajar más. Si entran las nuevas tecnologías de las baterías, que se dice que ya en 27-28 va a haber la primera planta que hace las baterías sólidas, que es ya un paso mucho más adelante del litio, muchos cambios pueden pasar. Entonces, reitero, por eso regresamos a la bola de cristal. No sabemos exactamente lo que va a pasar, pero lo que sí es un hecho, coches eléctricos ya se establecieron, es una tecnología que existe y, en mi opinión, van a coexistir combustión y electricidad según la región, según los incentivos estatales de cada gobierno. Pero el empuje tiene que venir por parte del gobierno, serán que quiere tener el cambio. Muy bien, muy bien. Retomando un poco tu vida dentro de las grandes empresas en las que has colaborado y sobre todo en específico en Finia,
¿Cuáles son los retos que FINIA prevé en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo? ¿Qué alcanzas a ver tú? Probablemente también hablamos un poco en torno a lo que sucede con la renegociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Ya, el reto más grande e indiscutible justamente son las tarifas y la incertidumbre que conlleva esta situación actual. Literalmente no pasa ni una semana con un cambio en las tarifas. La semana pasada agregaron 400 códigos, que son clasificaciones que entran a las tarifas para metales porque son de alto contenido de cobre, de aluminio, de acero. Causa un caos tremendo y una incertidumbre muy dañina para la economía en México y el resto del mundo, especialmente en la automotriz, porque la mayoría de las tarifas están claramente dirigidos a partes automotrices y a metales, aluminio, acero, cobre, cuáles son los metales principales de la industria automotriz. Entonces, el reto es muy grande y lo más difícil es un reto que no está en la mano de la industria, porque las negociaciones con Estados Unidos lleva el gobierno. Pues ahí es donde pasamos prácticamente la batuta allá y necesitamos que lleguen a acuerdos cuales finalmente restablecen las reglas de TMEC, que significa libre comercio entre los tres países, porque ahí está la base de la industria automotriz. Hay muchas empresas que tienen plantas en Canadá, Estados Unidos y México, que están moviendo autopartes entre estos tres países. Y hay autopartes para darlo algo real que tenemos. Entonces, un proveedor de nosotros compra acero en Canadá, lo convierte a unos aros. Estos aros tienen un tratamiento térmico en México. Entonces, primero pagan 50% por el acero en Canadá, después lo manda a México, que recibe el tratamiento térmico, regresa a Estados Unidos, paga otros 27.5%. Después lo arman en el producto, lo mandan a nosotros, es un subcomponente, hacemos el producto final y lo regresamos a Estados Unidos y pagan una tercera vez las tarifas. Wow. La cadena de suministro que está basada en el TMEC. Esa parte, muchos de nosotros no la tenemos en el radar, en donde una pieza efectivamente cruza varias veces las fronteras y cada cruce representa una adición, y por más que pareciera que el 25%, el 15% es una tasa adecuada, si lo multiplicas por las veces que cruza la frontera, tiene un impacto muy importante, ¿no? Dices 25% adecuado. Si se te antoja una coca y tienes abajo 2 tiendas y uno vende en 20 pesos, la otra en 25 pesos, es el mismo producto, ¿dónde compras? El de 20. Entonces el 25% es adecuado. No, absolutamente. No. Y ese es el tema, dices 25% no es mucho. En la industria automotriz no compras una parte. Tenemos clientes que piden 800,000 piezas al año, 1,000,000 de piezas al año. La diferencia es multimillonaria. Claro. Y estos aranceles son una desventaja para la industria en México. En Inglaterra cobran el 15%, Japón el 15%. Tenemos ventajas contra Inglaterra y Japón. Y obviamente si las todo en Estados Unidos el 0%. No es una competencia justa. Por supuesto. Mario, ¿tú ves que las tarifas llegan para quedarse? Definitivamente. Va a ser nuestro común denominador a lo largo de los siguientes años. De todo lo que estoy viendo acerca de la política fiscal que pretende hacer Estados Unidos, ellos quieren basar sus ingresos fiscales en tarifas que reciben todas las partes que se importan en Estados Unidos, y en cambio van a bajar acaban de hacerlo más bien, bajar los impuestos en Estados Unidos para que el consumidor en Estados Unidos no esté tanto afectado. Quiere decir, sí paga un poco más por las cosas importadas, pero no paga menos impuestos.
Y la política de Trump es como para no afectar en términos institucionales al país, ¿no? parcialmente sí. Pero al final del día va a haber un impacto, en definitiva, ¿no? Ahí siempre es interesante si hablamos de la polémica. Y te lo pregunto porque tú desde el punto de vista financiero, Economista en este caso, ahora la polémica chupa de economista. Cuando uno lee noticia, por ejemplo, lee las noticias que le convienen. Entonces, te gusta de un partido y lees todo el resto y estás convencido. Y te das cuenta, si no te gusta este partido, lees del otro partido. Pero muchas veces la verdad, cada uno tiene una parte de la verdad. Entonces lo que se lee automáticamente tiene un impacto a la inflación porque los precios tienen que subir, es súper lógico y todos los tomamos como un hecho. Pero si vemos las tasas de inflación en los Estados Unidos, no está pasando. No hay una afectación tal a esta altura. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el impacto está. Y la industria automotriz literalmente está pagando miles de millones de dólares. ¿Crees tú que Y te voy a dar el ejemplo. Vamos a las dos tiendas. Una tienda vende la coca en 25, la otra en 20. Los 25 porque te pusieron 5 pesos de impuestos porque se la equivocaron de la calle. Entonces, ¿qué vas a decir? Yo paso 100% al cliente, y el cliente como tú dice, no, mejor comprar de 20. Entonces, lo que tienes que decir es, ok, voy a bajar el precio al 22. Entonces, al ser de 3 pesos de las tarifas, absorbo yo con mi margen de ganancia y 2 pesos paso al mercado. Y eso es lo que está pasando. Hoy en día, las empresas pasan ni la tercera parte al consumidor final, sino están disminuyendo sus ganancias. Y es justamente lo que Trump dijo, es lo que va a pasar. Se lo van a pagar las empresas, siempre lo dijo. Pero si leemos solamente la prensa de un lado, esto no es factible, es contra la teoría de la economía, no es contra la teoría. Tú tienes que competir, tú no puedes cobrar al cliente lo que tú quieras, especialmente si tu vecino lo puede vender más barato, tienes que distinguir, tienes que hacer algo diferente. Y eso es lo que está pasando. Hoy en día las ganancias de la industria automotriz están disminuyéndose porque estábamos absorbiendo una parte de estas tarifas. ¿Por cuánto tiempo más crees que esta situación siga siendo sostenible para la industria automotriz? No mucho tiempo. Ahí soy muy claro. No podemos competir con este peso adicional. Por un lado, del 27.5% si no cumpla, por otro lado, 27.5% si son coches ya armados. Y además con la incertidumbre que no sabemos qué va a pasar mañana. Correcto. Porque, ¿dónde vas a invertir ahora? Y lo vemos mucho porque conozco muchas empresas que tienen sus proyectos congelados. Algunos ya cancelaron y decidieron invertir en Estados Unidos, que ya tienen contratos y necesitan producir. Otros están observando. ¿Pero por cuánto tiempo? Porque a lo mejor llegan a un acuerdo y van a decir, ok, van a ser el 10% sobre todo, o el 15%. O como Trump últimamente le gusta mucho el número 50%. 50% sobre todo. ¿Dónde vas a invertir? Entonces, esta situación no está sostenible ni a largo y tampoco mucho a medio plazo. Esta es una situación muy peligrosa. Muy bien. Me da mucho gusto, una vez que las cosas tengan mayor claridad, poder volver a conversar y escuchar nuevamente tu insight en torno a lo que se venga más adelante, que totalmente de acuerdo contigo, a esta altura sigue siendo incierto y sigue siendo un campo difícil o unas horas difíciles de navegar para todas las empresas. Mark, retomando a nuestro país y en este contexto que tú bien cuentas, ¿cuáles son las ventajas que alcanza a ver para México en este entorno? O también, ¿por qué no? ¿Cuáles son las desventajas que tú mides en nuestro país?
La situación actual, como mencionaba, los riesgos también tienen muchas oportunidades. Aunque actualmente estamos perjudicados por las tarifas, la tendencia del friendshoring más que del nearshoring son muy claras. La industria busca localizar la producción ya no por costos de transporte o por ecología, simplemente más para asegurar su cadena de suministro. Lo que se teme que pueda haber cualquier escalación política en un país lejano y que nos sirve un motor donde tienes de 100 piezas 98 aquí y 2 no. Entonces tienes todo el mejor coche del mundo, pero no te llega ninguna llanta. No sirve. Entonces lo que buscan es más por seguridad, tener la producción local y evitar cadenas de suministros muy largos que son muy sensibles, lo que se comprobó en los últimos años. Sí, la tendencia va a seguir al nearshoring. Regionalizar Totalmente. la producción. Regionalizar, tenerla aquí, estar seguro que las piezas que se produzcan llegan. Bien. Sí, un poco lo que sucedió en COVID-19 fue aperturar los ojos al mercado más grande del mundo y justamente eso que lleva a la adaptar en torno a esta nueva reorganización del comercio, ¿correcto? Correcto. Justamente COVID fueron los tiempos cuando la cadena de suministro fue interrumpido y causó de una máquina que funciona súper bien, pero una vez cuando algo no funciona, se descarga muy feo. Esto ha pasado y ha causado daños multibillonarios en la economía. Y esto ahora se trata de cambiar. Y creo que es la tendencia correcta. Y creo que México ofrece muchísimo para ser sede de esta producción. Porque México es un país muy particular. Y hay muy pocos países. Lo que mencionaba al inicio, simplemente que ya existe una industria automotriz muy desarrollada, que existe la infraestructura, y existen ferrocarriles, los puertos, las carreteras, existen las universidades que proveen los ingenieros, existe personal capacitado para tu producción. No te empiezas en un país donde no hay nada y tienes que empezar en ceros. Aquí ya lo tienes que tenerlo bien aplanado y por eso México tiene una gran oportunidad. Excelente. Son buenas noticias al final del camino. Sigue siendo un horizonte alentador, de cierta manera, ¿no? Totalmente. México tiene todo. Necesita solamente resolver el tema de las tarifas. Bien. Y ojalá son temporales en esta actitud. Sí, estamos confiados que sea así, pero tú lo expresas muy bien. Es un tema en el que a esta altura todavía no podemos afirmarlo o no. Los quizás. Marek, el clúster automotriz está actualmente promoviendo un evento que se lleva a cabo en noviembre, relacionado con cadenas de suministro. El gobierno del estado también, este evento que el clúster automotriz está encabezando, también existe otro evento relacionado con diferentes sectores para fortalecer a la base de proveeduría de las grandes empresas, un poco buscando resolver o incrementar el contenido regional que se ofrece dentro de los productos que se comercializan entre los tres países, a modo de lograr mayor resiliencia ante estas tarifas. ¿Cuál es la ventaja que tú le ves a este tipo de eventos como los Industria 2025 o el evento que está organizando el Cluster Automotriz? Estos eventos son claves para la industrialización en México, también con capital mexicano. En discursos anteriores, Sanders dije que esa es la oportunidad para México para crecer. Que realmente las empresas que ya están establecidas aquí pueden entrar a una producción en masa
Porque hay dos opciones. Aquí en México tomamos la oportunidad y decimos que crezca México, o esperamos que el capital foráneo llegue y implementan sus empresas aquí. Hay muchas empresas medianas que necesitan un cierto volumen para poder competir. Y estas exposiciones, ferias de proveeduría ayudan a encontrar. Lo digo, tenía una experiencia personal hace 2 años cuando estaba responsable para compras, que estaba buscando localizar unos piñones que son piezas metálicas, y necesitamos como 400,000 piezas al año. Entonces, conocía a una empresa aquí que ya sabe hacerlo, entonces ya tiene conocimiento, pero tendría que invertir para el volumen. Entonces llegamos a la negociación y me dijeron literalmente, ok, la maquinaria ya tengo cotizada, tengo la capacidad de 100,000 piezas al mes. Entonces, te puedo producir tus 400,000 en 4 meses, pero me tienes que pagar los otros 8 meses también. Yeah. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer una inversión para tus piñones, pero solamente me das trabajo para 4 meses. No, la idea es, ya tienes la tercera parte de la capacidad asegurada, que buscas más clientes para llegar a una producción rentable. Y dice, pero ¿dónde los tomo? ¿De dónde los saco? ¿Dónde encuentro la industria que quiere estos piñones? De ahí entran estas exposiciones. Porque lo que se necesita, si realmente queremos ser competitivos en productividad con países altamente industrializados como la China, como Corea, y está incluyendo Tailandia, ya necesitamos una producción masa que funcione. También tenemos que salir del pensamiento, hago 1,000 piezas, en cada pieza gano 100 pesos. Tienes que pensar, no, voy a hacer 1,000,000 de piezas y voy a ganar 10 pesos en cada pieza. Claro. Que finalmente es como los países industrializados han logrado tener mejoras tangibles en sus economías, ¿no? Trabajando desde la base de las micro y pequeñas empresas para incorporarles a las grandes producciones más. Sí, para mí el mejor ejemplo es la China. Si queremos comprar en la China, no vamos directamente a buscar el proveedor, vamos a la Cámara de Comercio y dice, tú quieres piñones de este metal, de este tamaño, y dice, aquí son las 4 empresas que tienen capacidad disponibles. Claro. Ahí lo facilitan muchísimo. Muy parecido en otros países, pero aquí estamos todavía muy dispersos y este tipo de ferias ayudan, reitero, de obtener el volumen, porque solamente el alto volumen puede ser competitivos en esta industria, ¿sí? ¿No? No. Bien. Entonces, y hablando, platicamos ahora qué sucede con las pequeñas empresas o las empresas locales que están iniciando procesos de mayor dimensión en términos de manufactura. Pero, por el contrario, ¿qué tan benéfico crees que estas ferias, Potosí Industrial, Cluster, ayuden a que las empresas que están esperando tomar la decisión o que están de capital extranjero que ya tienen visto nuestro país, qué tanto ves que este tipo de eventos ayude a que se tome la decisión para lograr adelante? ¿Qué tanto ves que pueden ayudar a que se tome la decisión final o a que se mueva un poco a que realmente se lleve a cabo esa decisión en nuestro país en lugar de otro país? Creo que lo que a muchos les falta es la oportunidad de platicar directamente con las personas en las empresas que toman la decisión. Entonces, muchas empresas pequeñas no se sienten capaces, no tienen la autoestima y no saben cómo llegar a un BMW, cómo llegar a un jefe, cómo poder ser proveedor de Bosch. Y estos eventos realmente les abren la puerta. Se organizan las pláticas business to business, B2B, negocio a negocio, se organizan las citas, se pueden platicar sobre las necesidades directas. Entonces, no son los eventos que uno se quiere ganar, aquí están los puestos y pongo mi producto a ver quién pasa. No, hoy en día estos eventos son mucho más evolucionados. Crean los contactos que ayudan
de comunicar ayudan a que se cierren los negocios. Y justamente para empresas medianas y pequeñas que no están en el radar de nadie, por tener una muy buena oportunidad. Por ejemplo, como mencionaba, hoy estoy produciendo mis 1000 piñones, ya tengo un proceso y si funciona y llega a alguien y dice, pero yo quiero tener 100.000 piñones. Entonces pueden extenderlo y pueden ajustar la certificación y la oportunidad. Son este tipo de exposiciones. Excelente. Excelente. Querido Marek, para terminar nuestro episodio, para dar cierre, quisiera escuchar un poco cuáles son tus comentarios finales. Definitivamente lo comento en cada uno de nuestros podcasts, este tipo de reuniones tiene como objetivo o como nicho del mercado las personas que están interesadas en manufactura, en la llegada de nuevas empresas, pero seguramente también estamos captando la atención de las nuevas generaciones. Y siempre para nosotros es muy importante hacer o dar a conocer cuál es el punto de vista de las personas con una trayectoria tan importante como la tuya, o de tanto contacto contenido como la tuya hacia las nuevas generaciones. ¿Qué te gustaría transmitir a este perfil de nuestro público? Justamente para las nuevas generaciones, las industrias hoy en día ofrecen oportunidades que no existían antes. Hoy en día las empresas ya no están solo dedicadas a la manufactura, entonces al ensamble de productos, sino muchos tienen desarrollo de productos, están modernizando la maquinaria, los procesos, necesitan muchísima creatividad, muchísimo realmente desempeño, y realmente es un campo abierto. Y las empresas hoy en día buscan gente creativa. Ya no es como el clásico de la generación Z, que buscamos una producción monótona en línea, sino hoy en día se buscan, y lo veo mucho con los estudiantes del sistema dual o otros estudiantes que entran en la empresa, traen ideas diferentes. Y nuevamente, hace 40 años las jerarquías eran claras. Yo soy el jefe, lo que yo digo se hace, y cualquier opinión está afuera. Hoy en día las jerarquías son mucho más planas, y cada uno puede aportar ideas, cada uno puede realmente lograr un cambio y desarrollarse. Y es mucho más divertido hoy en día trabajar en la industria que hace 2 o 3 décadas. Creo que para la nueva generación ofrece muchísimas oportunidades. Excelente. Marek, no me queda más que agradecerte por participar en este episodio número 1 de Bajío Talks, en colaboración con Naturgy. Esta es su casa. Nos gustaría más adelante, conforme evoluciona la revolución del comercio, conforme se dan los avances que hemos comentado en torno a la digitalización, tecnología, nuevas tecnologías, nueva inteligencia artificial, nos volvías a acompañar a uno de nuestros episodios. Te agradezco mucho. Con mucho gusto. Gracias, Fermín. Estimado público, con esto damos cierre a nuestra emisión número 1 de Bajío Talks, en esta ocasión con la visita de Marek Meister de Finia. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bajío Talks, en colaboración con Naturgy. Esto es Bajío Talks, en colaboración con Naturgy, el espacio donde líderes, empresarios y visionarios comparten experiencias que están transformando al Bajío y a México. Una iniciativa de Genera Soft Landing, con el respaldo de Naturgy. Bajío Talks, en colaboración con Naturgy. Ideas que mueven industrias.